Sí, y luego, como el ciclo es sobre el Marqués de la Romana, en estos dos reinados, ¿qué pinta el Marqués de la Romana aquí? Ah, bien. Bueno, el Marqués de la Romana es un personaje de la Ilustración. Lady Holland no llegó a conocer al Marqués de la Romana, conoce a otros personajes. Y bueno, pues creo que en este caso lo que se trata es de hablar de la España en la cual vivió el Marqués de la Romana. En cuanto a Carlos IV, a pesar de todas sus incapacidades, también es cierto que le tocó vivir en una época muy difícil. Hay que tener en cuenta que los monarcas en aquella época tenían un concepto patrimonial familiar de los reinos sobre los que reinaban. Y además tenían un sentido de familia muy fuerte. Y no hay que olvidar que Luis XVI era primo de Carlos IV. Y entonces él se siente obligado cuando cortan la cabeza a Luis XVI, se siente obligado a declarar la guerra a la Francia republicana porque es que han matado a un primo suyo. Y entonces, y él utiliza los medios que tiene de su país porque es que son suyos. O sea, son suyos patrimonialmente. O sea, y entonces por eso se mete en esa guerra tan desastrosa. No sé si he respondido. La Marqués de la Romana se un poco de lado. Sí, pero es que, por desgracia, Lady Holland, que es la que podría habernos dado noticias bastante interesantes sobre el Marqués de la Romana, pues no habla de él. Sí que pasa Lady Holland en el trayecto que hace de Valencia a Alicante, cuando pasa por Moixent, se aloja en una venta que se llama la venta La Romana, construida por el barón de Moixent y también, no sé si el primer, segundo o tercer barón de la Marqués de la Romana, que fue uno de los impulsores, por lo menos ese barón de Moixent, Marqués de la Romana, de adecentar esas ventas de las que hablaba Antonio. Es un personaje muy interesante, del que probablemente, no he visto esos dos libros que hay ahí, me interesa por uno de ellos. Probablemente merezca una biografía. El Marqués de la Romana es uno de los personajes militares más interesantes por toda su trayectoria napoleónica, española, etcétera, que convendría que los investigadores metieran. Es un tema muy importante el Marqués de la Romana. Es una pena que tampoco, bueno, él viene a Alicante ya tardíamente, luego lo nombran capitán general de Cataluña, pero es un personaje que merecería, concretamente este tercer marqués, no sé si el que hizo la venta fue él o alguno de sus antecesores, merecería una biografía espléndida. Lamentablemente estamos, como hemos comentado antes, creo que en una situación en la que ni el propio Jorge Juan y Santa Cilia, probablemente el personaje más importante de una ilustración española que no tuvo demasiadas luces, pero él fue el personaje más importante, ese personaje que fue capaz de crear durante 50 años una marina de guerra capaz de oponerse a Inglaterra, aunque luego tuviera el final que tuvo en Trafalgar. El propio Balmis, que le he dado un ejemplar que acaba de publicar Canelobre a Antonio, el propio Balmis es un hombre que en una expedición organizada por Godoy y con el beneplácito de Carlos IV, no tan filantrópica como se ha dicho, porque siempre se ha dicho que fue una expedición enviada para salvar a millones de indios que estaban aquejados de la viruela, porque en el siglo XVI, en la conquista de México, Hernán Cortés había introducido la viruela en México, sino también porque era una situación en la que 15 años después perderíamos las colonias de ultramar y por lo tanto a Carlos IV o a Godoy le interesaba fomentar ese tema para decir, bueno, vosotros sois los hijos nuestros, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que es una época difícil, pero que esas biografías, por ejemplo, de Balmis o Jorge Juan, faltan en la historia. ¿Qué no va a pasar entonces con un personaje tal vez menos importante dentro de un punto de vista historiográfico como es el Marqués de la Romana? Que yo insisto, es un hombre al que habría que trabajar. Estoy de acuerdo con usted.
incidiendo en Balmis y precisamente en la viruela, Lady Holland, cuando viaja por aquí, la viruela, la Vega Baja, sí, es testigo de las campañas de vacunación de la viruela y además las elogia mucho y además dice que las autoridades, tanto civiles como religiosas, están muy implicadas en esas campañas de vacunación. En cuanto, y esto ya es una información más, si se quiere, más relativa con el Marqués de la Romana, el hijo de Tomás López, el geógrafo de Carlos III, publicó un mapa en 1811 dedicado al Marqués de la Romana, un mapa magnífico en 6 hojas con muchísimo detalle. Entonces está dedicado a él precisamente en el año creo de su muerte. Sí, señor. Pues muchísimas gracias.